Vamos a continuar ahora introduciendo el concepto de dominios. Es muy común tener en una base de conocimiento atributos que compartan definiciones similares, ¿verdad? Pero que no tienen relación entre sí. Por ejemplo, es muy común poder definir todos los nombres como atributos de tipo character y largo 20 y todos los importes como atributos de tipo numérico y de largo 10 con 2 decimales. El objetivo entonces de los dominios es permitir realizar definiciones genéricas. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos dos atributos, Product Price e Invoice Detail Amount, ambos almacenados en la misma KB y con el mismo tipo de dato numérico de largo 10 con 2 decimales. Podríamos entonces definir un dominio de nombre Price que sea de tipo numérico, precisamente con largo 10 y 2 decimales, y luego otro dominio de nombre Amount de tipo de datos el dominio Price, definido anteriormente. ¿Y qué hacemos luego? Bueno, a cada uno de los atributos anteriores le asignamos estos dominios. La ventaja de realizar esto es que si en el futuro surge, por ejemplo, la necesidad de modificar la definición de los atributos que representan importes, sería necesario solamente modificar una sola vez y lo haríamos a nivel del dominio price, ¿verdad? De esta forma se va a estar propagando automáticamente el cambio al resto de los atributos, ¿verdad? Invoice Detail Amount y Product Price. Existe también la posibilidad de trabajar con dominios enumerados. Un dominio enumerado significa que puede representar valores finitos y valores particulares. Un ejemplo típico es cuando queremos asignar a un atributo, a una variable, por ejemplo, los días de la semana, ¿verdad? Los valores que puede tomar son finitos y son particulares, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, entonces lo que se puede hacer en este caso es definir un dominio enumerado. En nuestro ejemplo, vamos a agregarle a la estructura de la transacción Customer un atributo que represente cuál es el estado del cliente en un determinado momento. Este estado va a poder ser activo, en vacaciones o de baja. Una forma entonces de poder representarlo es definiendo un dominio, por ejemplo, de nombre status, que corresponda al tipo de datos character de 1, y para el cual le vamos a determinar cuáles son los valores específicos que puede tomar este atributo. Vamos a referirnos a que puede tomar solamente 3 posibles valores. El valor A para representar al estado active, a la descripción active, el estado H para representar on hold y la letra C para representar el estado closed. Al momento entonces de asociarle este dominio status a nuestro atributo customer status, internamente el atributo va a guardar, ¿verdad?, el valor que corresponda, ese character de 1 que corresponda, pero lo que nosotros en realidad vamos a tener que recordar no son estos valores, sino la descripción. Pero vamos a ver directamente en GeneXus cómo es la definición de estos dominios. Bien, volvemos nuevamente a nuestra KB. Y vamos a definir este dominio status. Una de las opciones para definir un dominio es elegir esta opción domain en la barra, en la ventana de herramientas KB Navigator. Esto nos va a desplegar un editor muy similar al que ya hemos usado cuando definimos las variables. Tenemos aquí ya una serie de dominios predefinidos. Presionamos Enter y vamos a crear entonces el dominio status, que va a ser del tipo de dato character de 1. Tenemos entonces aquí nuestro dominio. Presionando F4 o botón derecho, Properties, desplegamos las propiedades, ¿verdad?, como ya conocemos, asociadas a este dominio. Entre las propiedades que podemos observar, tenemos la de los valores enumerados. Lo que vamos a hacer aquí es definir esos valores posibles que puede tomar este dominio. Dijimos, ¿verdad?, que a la opción active va a ser correspondido con el valor A, luego
el valor H y luego el valor C. Y tenemos entonces definido nuestro dominio con los posibles valores que puede tomar. Vamos ahora a la transacción Customer y vamos a crear este nuevo atributo que va a guardar el estado del cliente. Observen que al haberle puesto al nombre del atributo Customer Status, ¿verdad? Ya asume que va a estar asociado al dominio status. Observemos algunos detalles más. Por ejemplo, en la propiedad BaseOn ya se encuentra que está basado en el dominio que acabamos de definir. Y si observamos más abajo, la propiedad ControlType ya no nos ofrece el control edit, el tipo de control edit, sino un combo box. Más adelante vamos a ver cómo es esta transacción, cómo se ve esta transacción en ejecución, pero vamos a observar que al estar definido, el tener asociado un tipo de control del estilo combo box, vamos a poder seleccionar fácilmente los valores posibles para este atributo. Podemos observar también que hay una serie de propiedades que se encuentran deshabilitadas, ¿verdad? Como por ejemplo el tipo de dato y el largo, puesto que al estar basado en un dominio va a tomar esas características del dominio, ¿verdad? El tipo de dato, el largo. Y en cuanto al rango de valores posibles, ya queda determinado que son los valores determinados en el dominio enumerado. Bien, ¿y qué sucede con las variables? ¿Podremos asociarle un dominio a una variable? Sí, claro que sí, ¿verdad? Porque el objetivo es exactamente el mismo, poder determinar cuáles son los valores posibles que puede adquirir una variable. Por lo tanto, la definición de un dominio va a poder ser aplicada tanto a un atributo como a una variable. Pero dijimos que existían otras formas de definir dominios, ¿recuerdan? Bien, vamos a abrir ahora la transacción Invoice. Y vamos a definir el dominio price que va a estar asociado al atributo product price. Para eso observen que alcanza con posicionarme bajo la columna type y escribir lo que va a ser el nombre de nuestro dominio. Igual el tipo de dato numeric y entre paréntesis va a ser un dominio de largo 10 con 2 decimales. De esta forma entonces queda definido el dominio price, ¿sí? Ya bajo la columna type aparece el nombre del dominio y podemos verificar su existencia yendo a la opción de los dominios y efectivamente quedó definido. Y si recuerdan, habíamos visto en las diapositivas que también podíamos definir el dominio amount basado en este dominio price. Bueno, vamos entonces a definir el dominio amount que va a estar basado en el dominio price. Para eso podemos observar aquí en la propiedad BaseOn que podemos seleccionar nuestro dominio price. Para asociar entonces este dominio a los atributos correspondientes de nuestra transacción invoice, volvemos a la transacción invoice y a los atributos invoice detail amount e invoice amount los vamos a basar en este nuevo dominio amount. De esta forma entonces quedaron asociados los atributos invoice detail amount e invoice amount al dominio amount.
Si en el futuro se considera que la definición numérico de 10 con 2 decimales ya no se adapta a la realidad, bueno, alcanzará con hacer las modificaciones necesarias en la definición del dominio price y todos los demás basados en él van a cambiar automáticamente. Salvamos los cambios. Y volvemos a las diapositivas. Bueno, en estas imágenes podemos ver cómo queda la apariencia de las transacciones invoice y customer una vez que se han definido todos los dominios necesarios y luego cómo aparecen dentro de la opción domains que pudimos ver en la ventana KB Navigator.